Y a quien le vamos a dar un fuerte aplauso es a Daniel Roncoli, que es el protagonista de esta primera parte y de todo el día de hoy casi. Vamos a comenzar justamente con el hijo, ¿no? Otro de los hijos, porque vos ya tuviste varios. Otro de los hijos, como comprenderás, el parto fue un poco difícil. Miren el volumen. Si me ven renguear o me ven con pantalones cortos es por eso, porque todavía estoy con los problemas de bolsa. Pero bueno. Este pesó mucho más que los otros. Pesó bastante, sí. Iba a ser mi primer libro, terminó siendo el libro 10, así que pasó prácticamente una vida de un libro al otro, desde el proyecto hasta que lo concretamos. Y bueno, muy lindo presentarlo con ustedes. Yo siempre pienso que un libro se presenta solo, que es bastante complicado explicarlo porque está todo dicho, inclusive hasta a veces tenemos la posibilidad de tener un prólogo que la editorial nos permite para explicar y darle como una entrada al lector al libro, así que es difícil hablar de este hijo. Por eso nosotros con Marcelo Baldonedo, mi querido compañero, nos hemos preparado una suerte de espectáculo que hoy vamos a hacer un ensayo general para los que gusten quedarse. Lo estamos armando, recién ayer lo hemos puesto de pie y lo vamos a subir al escenario para compartir con ustedes algunos textos y algunas bromas y gracias que hemos armado en relación a Titanes en el Ring y a sus personajes, y que me parece que es la mejor manera de presentar el libro a partir de hoy en adelante. Pero de todas maneras es un gusto poder charlar acá con tantos amigos, gente del métier específica. A ustedes no los puedo engrupir. Así que bueno, nada, un placer. Gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, hablábamos del libro. Nosotros, los que te conocemos, sabemos que desde hace mucho tiempo que estás con este proyecto. Primero, comentale cómo es que nace la idea, desde cuánto hace y cómo se fue gestando. Yo pienso que estos libros que rescatan algunos tesoros, esos que en algún lugar de la infancia hemos perdido, se escriben desde siempre, se escriben desde el mismo momento que fuimos protagonistas, en este caso como televidentes y seguidores de Titanes en el Ring. Es decir, que yo considero que se empezó a escribir en la infancia, tiene un antecedente bastante concreto en mi adolescencia, en una clase de literatura. Yo soy de Cañuelas, de la provincia de Buenos Aires. Teníamos un profesor de literatura que vive felizmente, con quien tengo una muy linda relación, que se llama José Tomás Riva, y era una de las pocas materias donde yo hacía tarea y donde hacía tarea de más, ¿no? Yo después era bastante mal alumno, sobre todo indisciplinado, pero literatura me gustaba y siempre cuando pedían un trabajo hacía 2 o 3 o 4, pero siempre me iba bastante de la norma o de lo que pedían. Y en ese caso yo escribí una especie de ensayo, por llamarlo de algún modo, donde hablaba de la ficción deportiva. Al profesor le llamó la atención, le pareció curioso la expresión. Con el tiempo, por suerte, la revista Mística volvió a traer el término a consideración, así que me sentí un poco más acompañado en esta idea de que había una ficción deportiva, y a partir de ahí yo empecé a pensar seriamente en hacer un libro, pero un poco que tenía que ver con aquel trabajo. Era un libro de ensayo que era muy aburrido, no le hubiese interesado a nadie, estuvo por salir hace muchos años, pero un día voy a Actores, yo soy actor también y voy a la Asociación Argentina de Actores a montar un elenco independiente que teníamos en Cañuela con el que estábamos juntando fondos para ir al viaje de estudio a Bariloche. Y cuando me presento en Actores, vamos a averiguar cómo se podía armar una cooperativa porque queríamos tener todo legal, escucho que en la caja la persona que llama a cobrar dice Eduardo Bargach, y yo miré porque ya tenía el registro, si bien yo no lo había visto, que había habido un luchador llamado Ali Bargach, y todos los recuerdos que a mí me habían transmitido Ali Bargach era que era un hombre muy alto, me lo pintaban como una persona que brillaba al 1,90 m, y yo cuando lo vi en la caja no lo vi tan alto. Entonces dije, ¿será? ¿No será? Y me quedé con la duda un rato. Yo soy medio tímido, así como somos la gente de provincia, del interior, hasta que en un momento digo, bueno, es la mía, y le pregunto, discúlpeme, ¿usted tiene algo que ver con Ali Bargach? Y él me dice, soy yo, me dice, soy yo, contento. Entonces bueno, le cuento, soy actor, así, me gusta mucho Titanes. Y bueno, no era tan alto, yo creo que me daría 1,78 m, 80 m, pero era así, tenía una gran caja torácica. Los que lo pudieron ver, acá Rodolfo, por ejemplo, o Héctor, que lo habrán visto luchar, hacía como un movimiento con sus pectorales y sabía lucir muy bien ese físico, ¿no? Así que hablé con Eduardo Bargach, él me dio su teléfono, lo llamé, estamos hablando del año, no sé, 85 por ahí, fui a su casa, después fuimos a un bar, vivía por la zona del Bajo, ahí donde están los boliches del Bajo, y por la zona de San Martín y 25 de Mayo, esa zona. Lo recuerdo perfectamente, y él me contó un montón de historias, ya me empezó a contar historias y me dio el teléfono de Pedro Boitía. Así que el segundo que vi fue el querido Pedro Boitía, que además son dos personajes que tienen mucha
gravitación e importancia en la historia de Titanes en el Ring, no solo por su protagonismo, sino porque también compartieron con Kardashian lo previo a Titanes en el Ring, la etapa Luna Park. De Luna Park, y fueron figuras muy importantes, y además, bueno, los dos tienen alguna coincidencia también en sus antecedentes, porque Pedro Goitia iba a la misión inglesa, donde Martín pasó fugazmente, y donde fue una figura destacada, nuestro querido Héctor Oscar Brea, William Booth, está su familia, para quienes pido una y Ali Bargache era profesor de lucha libre, de defensa en la Asociación Argentina, en la Asociación Cristiana de Jóvenes, donde natación, ¿no? Donde Martín, bueno, también pasó por ahí, o sea que los dos estaban muy ligados por distintos lugares, ¿no? Así que ese fue el segundo. Después de ellos conocí a José Raúl Roca, al querido Joe Galera. Él lo conocí de una manera también un poco casual, porque ¿La cantina? fuimos a la cantina de la Boca con unos muchachos de Cañuelas, que no me acuerdo qué pasaba, que se había recibido de algo. Como una gran salida vinimos a la cantina de la Boca, y ahí me pasaron dos cosas. Primero encontré un vendedor callejero que yo lo veía a veces en los colectivos cuando venía a Buenos Aires, que era un doble de Sandro, que todavía anda, Juan Carlos Pinta, que en realidad era el doble en todo sentido, ¿no? El doble de Sandro. Y yo lo vi ahí y digo, yo te lo conozco, lo veo vendiendo en el colectivo. Y después lo veo ahí atendiendo y cantando en el final a Joe Galera, así que fue una emoción muy grande. También me contacté con él, después con Rodolfo Di Sarli, mi admirado y querido Rodolfo, que para mí siempre fue una debilidad y una devoción, Rodolfo. Así que bueno, ya empecé con esta locura, y al poquito tiempo Joe Galera me gestiona una entrevista en Callao 449, en la mítica oficina del segundo piso, una oficina compartida, la oficina C y la D estaban hechas una, las había compartido Martín, y bueno, ahí lo pude ver por primera vez a Kardashian. Lo vi una segunda, pero ya fue en el 91, él estaba muy mal y prácticamente no hablamos, pero esa yo lo volví loco porque yo recién había terminado la secundaria, había entrado como una especie de pasante, lo que sería un pasante en la revista El Gráfico. A mí me gustaba escribir, me gustaba el deporte, entonces yo todos los días en El Gráfico, todos los martes que se presentaban las notas, decía, habría que hacer una nota con Kardashian hablando de otras cosas, y no me daban ni 5 de bola. Habría que hacer una nota con Kardashian y me sacaban carpiendo, no me daban ni 5 de bola. Entonces un día yo digo, yo la voy a hacer a la nota. Si después sale o no sale, bueno, había una cosa burocrática, yo no pude pedir fotógrafo para hacer la nota, porque para pedir el fotógrafo había que estar autorizado. En ese momento El Gráfico lo dirigía Cherkis Vialo, que hoy es bastante notorio por su participación como vocero de la AFA. Entonces yo gestiono la nota con Martín y voy a hacer la nota ahí a la oficina, y recuerdo que voy subiendo y siento un olor a quemado impresionante. Era un humo que invadía el ascensor, y yo dije, ¿qué pasa? Se está incendiando. Digo, ¿qué será? ¿El diablo? No sabía bien qué pasaba, ¿no? Voy subiendo a la oficina, y ya cuando voy llegando el olor a churrasco era una cosa impresionante, era como que me llevó de la nariz, me quedó hasta la oficina, y ahí Martín me dijo que él algunos días ya no le gustaba salir a comer, estaba cansado, por eso ya había tenido el problema de la pierna, y me dice, entonces le pido yo a Galera que me tire 2 bifes en la plancha. Claro, era una cocinita de gas, así que el humo lo invadía todo, así que tuve acceso a esa intimidad, y con esa idea que yo tenía del gráfico, que en aquel momento nosotros nos inculcaban que el gráfico era la Biblia del deporte, y que había que tener hasta el último dato, yo le empecé a hacer muchas preguntas a Martín, y yo lo vi fastidioso. Se empezó a poner molesto porque las preguntas mías justamente apuntaban un poco a las contradicciones de algunas declaraciones y datos y cosas que en ese momento, en el momento de auge de Titanes, pasaban de largo. No había 678, ni TVR, ni ningún programa que cotejara las declaraciones, ni estaba el profesor Romero diciendo pero, así que bueno, y entonces Martín me dio algo que para mí fue un tesoro. Él nunca sabrá lo que eso fue para mí. Me dio unos biblioratos, porque la comunicación en época que no había Twitter, para los más jóvenes, hubo un momento que no hubo Twitter. Era el telegrama, y ahí tenía un montón de telegramas que yo con una locura los empecé a leer, porque me di cuenta que yo en los telegramas iba a descubrir algo que a mí me obsesionaba, que era saber cómo se llamaban exactamente los luchadores. Yo en ese momento pensaba que esto no se tenía que revelar. Es decir, yo siempre pensé en un libro de Titanes en el Ring manteniendo la fantasía, no diciendo quién hacían los personajes, por lo menos en aquella etapa de mi vida, ¿no? Pero yo necesitaba saber quién eran los tipos para poder charlar con ellos. Entonces yo empecé a anotar todos los nombres, a sacar conclusiones, direcciones, me empecé a volver loco. Y además Martín llevaba como unas especies de libro de reuniones, como unos bibliotecos, un tipo acta, donde había anotaciones dispersas y diversas, que yo tomé nota, todo lo que encontré, tomé nota. Me ligué un diploma de Titán, que aparece ahí en el libro.
Y bueno, y para mí fue muy enriquecedor. Yo en ese momento pensaba que había que mantener la fantasía a fondo. Después lamentablemente algunos personajes hicieron que, me parece que hoy, pasado tanto tiempo, sea importante decir quiénes sean los verdaderos artífices de cada uno de los personajes para hacer justicia con los que verdaderamente lo hicieron, porque todos los días yo me encuentro con alguien que dice, el taxista mío era el Caballero Rojo, pero te lo digo yo que era el Caballero Rojo. Son los mismos que te dicen que vieron al galán de turno entrar en una clínica de noche con una botella ahí donde saben. Sí, son los mitos. Son los mitos urbanos que van lamentablemente... O sea que en el libro sí te... ¿Y el hombre invisible? El hombre invisible. Claro, también. El hombre invisible me fue a ver muchas veces a mí en mi espectáculo en Mar del Plata, porque la platea, yo le decía al maestro y él se reía, está el hombre invisible con la familia.